Muy bien. Bueno, pues buenos días, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting y colaborador del Foro de Recursos Humanos en este espacio virtual que desde Andalucía estamos realizando gracias al canal abierto por el Foro de Recursos Humanos que dirige Francisco García Cabello. Hoy día 11 de junio, Andalucía al completo está en la fase tercera, incluidas las provincias de Málaga y Granada, que se incorporaron el pasado día 8 de junio en esta fase tercera en la vuelta a la nueva normalidad. El Foro de Recursos Humanos es el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Hoy contamos con la presencia de Sol Villar. Buenos días, Sol. Hola, buenos días. Como profesional con más de 18 años de experiencia en Atlante Copper, ha desarrollado su carrera desde la línea de producción gracias a su formación química y ha evolucionado hacia el área de recursos humanos hasta alcanzar la posición actual como directora general de organización y recursos humanos, desarrollando previamente las funciones de directora de gestión y talento y retribuciones. Está casada, tiene una hija de 10 años y dentro de sus aficiones le gusta muchísimo pues correr, jugar al pádel y sobre todo leer, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar la entrevista. En principio, pues nos gustaría conocer tu impresión, Sol, desde tu privilegiada atalaya, cómo se está contemplando esta gestión de la pandemia en cuanto a la necesidad de armonizar las políticas nacionales en Europa, donde Europa, pues hemos visto como, aunque son similares, pero bueno, la verdad es que hay dos velocidades, ¿no? Uno de los países del norte y otro de los países del sur, en cuanto a, de alguna manera, esta necesidad de armonizar esas políticas nacionales con la estrategia corporativa, ¿no? No sé cómo se ha podido, de alguna manera, compaginar, o si habéis tenido dificultades a este respecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. Yo, en el sentido de las políticas europeas, tanto en gestión de pandemia y también en cuanto a la gestión de la legislación laboral, creo que, y es una opinión personal, Europa ha perdido una gran oportunidad. Yo creo que toda crisis genera la oportunidad de demostrar o de evidenciar muchas cosas. No ha habido, bajo mi punto de vista, una respuesta común, no ha habido una alineación o un alineamiento de las estrategias de cada uno de los países de la Comunidad Europea. Y luego, en materia laboral, lo poquito que se había hecho en cuanto a marcar directrices comunes, que nos pueden gustar más o menos, tampoco se ha dedicado para mí especial atención a ello. Ha sido más bien intentar cada uno de nosotros, como buenamente hemos podido, salir, o más que salir, sobrevivir a esta crisis, primero sanitaria, y prueba de ello es la supervivencia que seguimos viviendo. Las políticas económicas para salir de esta crisis siguen siendo muy distintas entre los países y existe un cierto canibalismo, ¿no? A ver quién abre primero las fronteras, quién puede recibir primero a personas de otros países, cuántos días los vas a tener confinados. Uy, pues si en Italia no se les confina, aquí tampoco, porque entonces no va a venir nadie. Entonces, para mí hemos perdido la gran oportunidad de muchos aspectos, y seguimos haciéndolo, de realmente unificar y aunar fuerzas para salir todos juntos de esto. Obviamente cuando uno sale, cuando en un grupo hay varios, en todo grupo hay varios componentes, hay unos que están más aventajados y otros menos. El acompasar todo ello quiere decir que habrá algunos que ganarán respecto a su posición inicial y hay otros que perderán. Entonces, no creo que haya un liderazgo en ese sentido que consiga
decir, oye, vamos a hacerlo por el bien común de todos y hombre, aprovechando las ventajas en un momento dado que se puedan y no perdiendo oportunidad, pero teniendo una cierta sinergia. Creo que no se ha hecho, y a nivel laboral tampoco. Y esas diferencias de estrategias que ha habido a nivel europeo, sobre todo, o incluso a nivel internacional, ¿os ha afectado como compañía en cuanto por ejemplo, al proceso de medidas de seguridad o ahora al proceso de desescalada o no? Bueno, en realidad, si no había conexión para mí entre los miembros de la Comunidad Europea, menos aún lo ha habido, o sea, ya la empresa es que no entraba en el mapa. Y hasta cierto punto lo entiendo en el momento en el que hay una crisis sanitaria, pero aún así, quizás yo creo que la administración a nivel europeo y a través de cada una de las administraciones nacionales sí tenía una fuerza que en un momento dado podía haber recurrido a ella, ¿no? En el sentido de en toda empresa privada tienes grandes expertos de seguridad, tienes grandes expertos sanitarios, de gestión de crisis, en fin. Y la realidad es que las empresas se han transformado y han pasado de construir, no sé, por decir algo, tubos de gafas de submarinismo a construir respiradores. Y yo creo que ha sido muy promovido por la empresa y quizás no tanto por una política común o impulsora de esa innovación. Luego, en cuanto a beneficiarnos o perjudicarnos personalmente como empresa, como Atlantic Copper, yo creo que a todos, ya a nivel personal y empresarial, nos ha desconcertado mucho la incertidumbre. La incertidumbre de cómo hemos ido gestionando esto, que entiendo que es una cosa complicadísima, o sea, no está en mi ánimo criticar ni decir si está bien o mal hecho, pero sí que es verdad que esa incertidumbre de ciertos reales decretos, de ciertas normativas muy condicionadas bajo mi punto de vista por el propio suministro, es decir, las mascarillas no eran obligatorias porque no había mascarillas. O sea, es que, porque ahora de la noche a la mañana las mascarillas son milagrosas. En una pandemia que lleva desde diciembre del 2019 se hacen grandes descubrimientos en junio del 2020 sobre que una mascarilla es un impedimento físico de transmisión. Pues no, lo que pasa que era muy complicado. Entonces, yo creo que el gobierno ha tenido que lidiar con eso y nosotros también hemos tenido que lidiar, por ende, con eso. ¿Y cómo está afectando ahora mismo la pandemia a vuestro sector y más concretamente a vuestra compañía, Sol? Bueno, nosotros en el Real Decreto que se emite en marzo, en el que pues, habla de actividades esenciales, sí. Pues Atlantic Copper sí que es cierto que nosotros por nuestros productos, tanto el cobre como principalmente también el ácido sulfúrico, proveedores de fertilizantes, a refinerías, a empresas farmacéuticas, a alimentación, pues fuimos declarada actividad esencial. De actividad esencial. Y continuamos produciendo. De hecho, nuestra producción ha seguido al 100%. ¿Vale? ¿Ha sido difícil? Como todo, ha sido dificilísimo, dificilísimo. A nivel sector, pues hay sectores que se han caído más en el sentido de decir, pues todo el automóvil obviamente es un consumidor de cobre bastante importante. Sin embargo, estamos hablando de una commodity y de un mercado muy global. Nosotros vendemos en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Nueva York y vendemos en Oriente. Entonces, sí que es verdad que capeando un poco esto, porque bueno, al final la economía, cuando unos iban despertando, otros íbamos cayendo, por decirlo de alguna manera.
en un mercado global de los metales, pues bueno, no ha vivido su mejor momento, no ha sido un momento cómodo, ni está siendo un momento cómodo, pero sí que es verdad que los mercados se van recuperando. En la parte, digamos, más de materias primas, pues es ahora Sudamérica la que lo está pasando muy mal y con problemas de extracción minera y demás. En cuanto al consumo, pues China no vuelve a como estaba, pero bueno, ya digamos que van notando y no han parado nunca el consumo. O sea, en China nunca se ha parado la actividad, nunca se ha parado el consumo. Pues eso también ayuda, obviamente. Pero estamos hablando de un mercado global, ¿vale? Que eso pues hace que de alguna manera no llegue a caerse. Y luego las materias primas siempre han sido un refugio, aunque yo creo que en esta crisis no ha dado ni tiempo a que haya un sector refugio, porque como ha sido, no diré que ya hemos salido, pero nosotros estamos viendo la V, por decirlo de alguna manera, la tan nombrada V a nivel nacional, pero claro, nosotros lo vemos a nivel global. Sí, sí. Entonces, esas Vs han permitido que, bueno, que no estemos, digamos, no lleguemos a estar siempre arriba, pero tampoco hemos estado abajo del todo. Entonces, bueno, ahí hemos ido quedando un poco. Muy bien. Bueno, pues recordar que estamos en el Foro de Recursos Humanos, estamos entrevistando a Sol Villar y a continuación vamos a pasar al espacio HR 24 horas. Continuamos con Sol Villar. Muy bien, bueno, pues damos las gracias a los oyentes del espacio HR 24 horas dentro del Foro de Recursos Humanos. Estamos entrevistando a Sol Villar, hablando de cómo está afectando la pandemia al sector y concretamente a su compañía Atlante Copper, ¿no? ¿Qué lecciones cree que podemos aprender de esta crisis, Sol? Yo creo que estamos viviendo, no sé si me imagino que conocerás la metáfora del cisne negro, ¿no? Y el cisne negro, yo creo que uno de los eventos ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un antes y un después, ¿no? No sé, de tu punto de vista, qué lecciones podemos extraer, si todavía es precipitado o no. En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la lección principal, hay una serie de lecciones, esto es un poco como un cuenco de cerezas, ¿no? Que sacas unas y vas sacando todas, y todas van vinculadas por el racimo, que es la pandemia que hemos vivido. Lecciones aprendidas, grandes problemas, grandes soluciones. Aquí cuando los cambios son motivados por una mejora, por una innovación propuesta, pero no tenemos muy claro que tiene detractores y pues las cosas van más despacio, vemos todo muy complicado, lo legislamos mucho, cuando el barco se hunde no hay mayor cambio, o sea, no hay mayor motivación al cambio que una amenaza, y esta ha sido descomunal. O sea, esta ha sido además desgarradora desde el punto de vista personal por todo lo que ha conllevado y todavía conlleva, ¿no? Y todas las secuelas que está dejando. Por tanto, para mí la primera lección es que podemos con todo a nivel organizativo, ¿vale? Se ha hablado de pymes que se han digitalizado de 0 a 100. O sea, es que se ha hablado de servicios bueno, es que esto tiene que ser algo personal, tal, y la gente se ha adaptado. Hemos estado hasta agosto confinados. O sea, lo que quiero decir de alguna manera es que el escenario, que era un escenario muy agresivo, nos ha condicionado y ha sacado de nosotros lo que no sabíamos que teníamos. Claro, la lección que a mí me gustaría sacar de esto es, hay mucho dentro de cada uno de nosotros que no tenga que venir una amenaza como esta para sacar lo bueno, ¿no? Para esta promoción al cambio, para no resistencia. Aquí no se ha resistido nadie. Aquí nadie ha dicho no quiero teletrabajo, porque es que la opción al no teletrabajo era no trabajo. O sea, tú verás lo que haces. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un poco de autoanálisis y decir, pues mira, y ser un poco humilde
ya, reconocer que hay algunas veces que decimos que no y no es tan no. Y luego, por otra parte, estar orgullosos y yo creo que felicitarnos, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros empleados, por el gran trabajo que se ha hecho, ¿vale? A nivel profesional y bueno, ya a nivel familiar esto ha sido un poco odisea, pero bueno, también es importante. Yo he visto ejemplos de todo tipo, a todos los niveles, como la gente se ha puesto las pilas. Nosotros, ¿qué te digo yo? En la terminal de carga y descarga de buques, oye, ¿cómo hacemos para que la tripulación no tenga que bajar? Porque son un foco de... no sabes de dónde vienen, dónde han estado, qué ha pasado. Entonces, oye, pues se genera un procedimiento, se hacen todas las firmas habidas y por haber, firmas electrónicas que no existían, se cursan inmediatamente y se sale adelante. Y las propias tripulaciones nos lo agradecían una barbaridad, porque a fin de cuentas son itinerantes por el mundo y dicen, oye, yo al fin y al cabo, si no hay nadie en mi barco contaminado, yo estoy bien. Entonces era una manera también de eliminar el riesgo. Entonces yo creo que hemos puesto mucho ingenio, hemos puesto muchas ganas, también en lo lúdico, en ese sábado del pescadito, todo el mundo ha tomado su sábado del pescadito. Ha habido mucha imaginación y muchas ganas. Y yo creo que eso hay que sacar provecho de ello. Y luego la disciplina. Hemos sido muy disciplinados. A mí es una cosa que no me gustaría que se perdiera. Yo creo que como sociedad hemos dado un ejemplo de la disciplina y eso dice mucho. Da mucha credibilidad al país, da mucha credibilidad a las empresas, da una imagen de solvencia de las personas. Tanto eso que decimos, las personas son lo más importante, las personas son las que han conseguido esto, ¿vale? Cada uno haciendo lo que tenía que hacer, el que tenía que estar en primera línea, nuestros sanitarios, la gente que nos hemos quedado en casa, que también es un poco porque tú decías, oh, es que todos hemos tenido el sentimiento encontrado de realmente estoy haciendo todo lo que puedo, quedándome en casa. Es que eso también pasa. Sí, está claro. Que ahí hemos sacado todos mucho de nosotros. Yo creo que esta crisis también está poniendo en valor la importancia de la responsabilidad social empresarial que anteriormente, pues en algunos casos las empresas lo utilizaban como un eslogan, pero no se ponía en valor de alguna manera la forma de revertir a la sociedad, pues un poco, pues bueno, lo que la sociedad y los clientes dan, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos casos, ¿no? Desde la empresa SEAT, por ejemplo, que se ha puesto a fabricar respiradores, pasando por los empleados de Telefónica que han donado al banco de alimentos pues el cheque gourmet de un día, ¿no? Estamos hablando de más de 60.000 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿crees que esto ha venido a quedarse, el tema de la responsabilidad social empresarial? ¿Crees que esto va a afectar a las empresas para que incluso se puedan reflexionar sobre sus valores corporativos? Yo desde luego, y hablo desde el punto de vista de Atlantic Copper, nosotros tenemos la Fundación Atlantic Copper, cumplió 10 años en el año 2019 y tenemos un fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa. Quizás de las primeras cosas que nos ocurrió a nivel corporativo cuando llegó todo esto fue, bueno, había un montón de cosas que se caían porque, bueno, hoy es día 9, hoy es día 11, el día 9 cumplimos 50 años en Atlantic Copper, teníamos un montón de cosas planificadas, a nivel Fundación Atlantic Copper, pues ahora mismo es todo, digamos, todo el primer semestre es donde se desarrolla muchísimo la actividad y de repente nos cambiaron el paso, como a todos, ¿no? Y de alguna manera dijimos, bueno, esto no quiere decir que no vayas a hacer cosas, es simplemente que tienes que hacer cosas distintas. ¿Por qué? Porque la necesidad había cambiado. La necesidad había cambiado de una manera radical. Y entonces, en ese sentido, lo que hicimos inmediatamente fue buscar cómo podíamos aportar, porque si algo ha tenido esta pandemia era
que había que mantener las distancias. Entonces, una cosa tan cercana, que requiere tanto de, no sé, de contacto, como es la responsabilidad social, como es ayudar, el estar allí. Oye, ¿qué te ayuda? Pues te ayuda un abrazo, te ayuda un ánimo, no. Entonces era como entregar las becas, pues no se pueden entregar becas, bueno, pues de este tipo de cosas, pues telemáticas, tal. Entonces sí que es verdad que dijimos, bueno, vamos a ir a los que necesitan cosas y saben que necesitan. Entonces nosotros lo que hicimos, hemos hecho varias cosas, las colaboraciones más reseñables, pues sí que es verdad que hicimos una campaña de donación de empleados que la compañía doblaba la cantidad aportada por los empleados para el Banco de Alimentos de aquí de Huelva, ¿vale? No somos Telefónica en cuanto a tamaño, pero tampoco Huelva es el Banco de Alimentos de Huelva, entonces tuvo un impacto bastante importante en ese sentido, sobre todo que fuimos la primera compañía que dijimos, vamos al Banco de Alimentos y vamos a ver cómo lo solucionamos, que en aquel momento, fíjate, que uno de los problemas más importantes era quién va a ir a comprar la comida. O sea, esto era como, pero bueno, si no se puede ir a ningún lado, o sea, y esto quién lo va a hacer. O sea, que desde un punto de vista logístico fue un poco complicado. Luego otro tema importante que tuvo muchísimo impacto fue que se pusieron cámaras de vídeo en los hospitales, en los dos principales de Huelva, en el Juan Ramón Jiménez y en el Infanta Elena, para atender por videovigilancia los médicos a todos los enfermos del COVID, con lo cual los tenían muy controlados y por otra parte sí que es verdad que había una asistencia que permitía la interlocución con el paciente sin que hubiera contaminación. Qué bueno, qué interesante. Sí. Es que eran momentos que no había mascarillas, sí. que no había nuestros sanitarios, por desgracia, han dado la vida. han dado la vida, literalmente. La vida. Sí, Entonces, a nosotros nos lo propusieron y era la manera de que no estuvieran expuestos. Oye, ¿cómo puedes? Pues minimizando, y entonces pues una interlocución a través de vídeo. Y entonces se pusieron 23 cámaras entre los dos hospitales que realmente fueron muy bien acogidas por el personal sanitario y bueno, esperamos que hayan ayudado mucho. Muy bien, muy bien. Cosas que a nosotros nos han parecido muy importantes y ya más que responsabilidad social corporativa, casi responsabilidad social con el empleado y con la sociedad de Huelva, sí que es verdad que nosotros en el momento en el que se empezó la desescalada, nosotros dijimos, o sea, nuestra gente tiene mascarillas, a la puerta se le da la mascarilla a todo el que entra en planta a diario, pero ¿y los familiares? Tú decías, porque vale, tú trabajas y estás protegido, pero ¿y tus familiares? No sabíamos cómo estaban. Entonces sí que es verdad que se dieron kits de protección, de mascarillas, guantes y antisépticos para que la gente pudiera proteger. Nos hubiera gustado pues hacerlo a nivel... Pero bueno, la verdad que es muy loable, vamos, lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, una maravilla, vamos. Claro, a los empleados y a los empleados de empresas contratistas. Sí. Entonces, bueno, son cosas que es complicado imaginar qué hacer muchas veces. Es que fíjate, Sol, es tan importante. Yo acabo de hablar con Sonia Muriel y la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? Y lo que me está diciendo también. Y muchas veces eso la sociedad no lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esas cosas se sepan. Yo comprendo que hay unas empresas que dicen, no queremos que se sepa lo que se hace. Pero es que yo creo que la sociedad debe de saberlo, porque si no muchas veces se tiene una imagen del empresario negativa, como que nada más que pendiente del beneficio. Pero es que ahora mismo, como yo estoy oyendo en muchos programas y es así, yo soy un adicto a la radio, es el momento de las marcas. Y las marcas y las empresas, evidentemente ahora se están poniendo cara. Y lo que tú dices, y los empleados son auténticos voluntarios y están haciendo una labor impresionante, ¿no? Y yo creo que se habla de Cáritas, perfecto, pero es que detrás de Cáritas hay muchas empresas y hay muchas personas. Y eso yo creo que es importante que se sepa y que la sociedad lo valore.
porque si no al final el empresario parece el mismo de siempre, el ricachón que va a enriquecerse y poco más, y poco más, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Y Hombre, por lo menos además, hablando de, evidentemente en general, ¿no? Habrá casos y casos, como es lógico, ¿no? pero bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que esto hay que contarlo porque hay que estar orgulloso de ello y hay que marcar que este es el camino. Es decir, no tiene mucho sentido que yo haga algo que parezca que es lo correcto y no se lo cuente a nadie, porque entonces lo que parecería es que no estoy haciendo lo correcto. Entonces muchas veces hay que reafirmarse en las cosas que hacemos primero por coherencia con uno mismo, pero también por enseñar, por decir qué es lo que haces. Nosotros, por ejemplo, hicimos un protocolo, nuestro protocolo es del 6 de marzo, ¿vale? El viernes 6 de marzo, algo así como a las 10:30 de la noche del viernes, salió nuestro protocolo y lo anunciamos. Lo hemos compartido con todo el mundo. O sea, yo decía, pero porque estás haciendo lo que crees que es correcto y lo estás haciendo con la mejor de las voluntades. Entonces, en términos de RSC pasa lo mismo. Esto no se trata de competir, se trata de construir. Entonces, cuando Está construimos, claro. cuanto Sí, sí, más sí, sí, sí. vamos, más vamos a aportar todos. Así es. Sí. Entonces, bueno, yo ahí, no solo por el hecho de que lo que el empresario pueda parecer o pueda dejar de parecer, sino porque si es algo en lo que realmente crees, no tiene mucho sentido. Yo creo que en general, y esto es una opinión personal, en la cultura española es muy de no contar lo bueno, porque nos da pudor o porque no sé, la verdad no lo sé. Totalmente de acuerdo. Así Hay que es. contarlo. Sí. Parece que si has hecho algo bueno, No, pues sí. tendrá una doble intención detrás. Pero es que nada No. más que tiene que ver la prensa, cómo está cargada de malas noticias. Las buenas noticias no se cuentan, es que es así, ¿no? Mm, Pero bueno. mm. Bueno, y de pronto el día 13 o 14 de marzo, muchas empresas dijeron, oye, que tenéis que coger el ordenador, como tú bien dices, y tenéis que iros a teletrabajar. Entonces, bueno, la verdad es que esto, como yo siempre digo, no ha sido un teletrabajo, esto ha sido teletrabajo forzoso, ¿no? Porque esto no es teletrabajar, teletrabajar se diseña para que tú puedas conciliar, ¿vale? Y tú vayas a tu empresa 1 o 2 veces a la semana y ahora es que no pisabas la empresa, ¿no? Entonces, bueno, y además donde el hogar tuyo pues no tenía por qué estar preparado para teletrabajar. Entonces ha visto como en el salón de la casa estaba la mujer teletrabajando, el marido y los niños haciendo deberes y conectándose al colegio, ¿no? El que no tenía perro, ¿no? Entonces ha sido algo. Entonces, Efectivamente. creo que este del teletrabajo ha venido a quedarse o no? Esto es una fórmula temporal y punto. Y volveremos al espacio físico, que es lo que nos gusta. Bueno, yo aquí hay varias cosas. Bueno, primero, ¿qué pasó en marzo cuando nos fuimos? Pues nosotros, como tenemos centro en Madrid, el 9 de marzo, el 10 de marzo, echamos a todo el mundo a casa, literal, todo el mundo a casa, y antes de que incluso se cortaran los colegios en Madrid. Y en Huelva fue una semana después, el lunes siguiente. Bueno, pues fue un poco, la verdad, que impactante, porque sí que es verdad que nosotros, pues de nuestra plantilla, podríamos decir que el 90% de la gente que ha hecho teletrabajo tenía portátil, pero había un 10% que no tenía portátil. Y esos, pues, cogimos, pusimos un servicio, pues, el servicio que habitualmente utilizamos en la planta y llevamos todo a casa de la gente. Entonces, un poco como, y coge todo lo que puedas porque no vas a volver. O sea, el mensaje era muy fuerte. Entra ahí, coge todo lo que puedas, no vas a volver. Va a estar cerrado todo porque dijimos además de clausurar todo para tener los espacios controlados. Oye, que está limpio y que no, que puede estar contaminado y que no, porque es que ahora ya ha pasado todo, entre comillas, cuidado. Pero en el momento es que no tenías ni idea. Entonces eso, yo hablando luego con la gente y tal, complicado, complicado. Luego, por otra parte, el teletrabajo en sí, para mí, yo lo he dicho en varios foros ya, esto no es teletrabajo.
esto no es teletrabajo. O sea, Sí. vamos a ver, si el teletrabajo es meterte en tu casa, no poder hacer otra cosa más que trabajar, saber que todo el mundo sabe que estás en tu casa y no hay excusa. O sea, porque yo la única excusa es que ha venido el de la compra. Perdona, pero la compra en 20 minutos, media hora, como mucho, mientras la limpias, si no, se te acaba la excusa, chaval. O sea, tú puedes trabajar y luego además en una situación en la que el escenario económicamente se caía el país y la gente, o sea, quería demostrar que estaba, mi sensación es que la gente quería demostrar que estaba ahí a todas horas y que era válido y que era necesario, por si acaso, por lo que pueda pasar. Entonces, un escenario en el que no hay alternativas, un escenario lleno de amenazas reales, o sea, ha habido ERTEs y ha habido de todo. Un escenario donde no hay un espacio físico y donde no hay un entorno acondicionado, donde hemos asumido todas las tareas habidas y por haber, domésticas y con los críos y todo. Que en los colegios por lo menos se han portado muy bien, en mi caso puedo hablar que se ha portado fenomenal. Pero eso no es teletrabajo, o sea, si eso es teletrabajo, yo no quiero teletrabajo, ¿vale? Para mí esto no es teletrabajo. Dicho esto, a mí sí, yo sí soy partidaria de que haya un parón, de que haya yo creo que el verano ahora vienen las vacaciones, que hay que coger vacaciones, que hay que desconectar de verdad. Y yo creo que hay que plantearse un nuevo curso con 3 pilares fundamentales. Uno es una definición de política de teletrabajo de verdad, o sea, de verdad. ¿Vale? Nosotros hicimos contratos de teletrabajo, hicimos un poco un esquejo ahí, un boceto de qué era el teletrabajo y obviamente no es lo que te he contado. No he dicho, todo el mundo estará en su casa, todo el mundo... Eso no lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque no es teletrabajo. Una segunda política que para mí es fundamental, que es la flexibilidad. La flexibilidad por ambas partes, es decir, tú tienes flexibilidad para trabajar, pero hay una serie de horas donde los equipos se tienen que reunir, donde tiene que haber un espacio temporal donde todo el mundo coincida, si tiene que coincidir, con idea de evitar los principales riesgos del teletrabajo, que es muchas veces el que se olviden de alguien, ¿no? Como está en el trabajo, ¿no? Y se me ha olvidado meterlo en la reunión, se me ha olvidado consultar, Entonces, hay que trabajar mucho el teletrabajo en ese sentido también, en la coordinación de los equipos y en el trabajo en equipo. Y luego, por último, fundamental, la política de desconexión digital. O sea, eso, yo creo que es necesario perdón, para todas las partes. Porque es que además da la impresión, ya te digo, ¿cómo no vas a contestar un correo un sábado a las 12 si todo el mundo sabe que estás en casa? ¿Qué vas a decir? ¿Que estabas en la comunión de tu sobrino? Todo el mundo sabe que estás en casa. Es que era surrealista. Y decías, bueno, no, ya lo contesto el lunes. Y decías, ¿pero para qué? Si total, lo contesto ahora. Claro, La verdad, está si no claro. tengo nada que hacer. Y los jefes Entonces, para mí son... no es teletrabajo. Y los jefes, los managers, ¿qué tal se han estado adaptando a aquellos jefes que evidentemente la parte presencial les motivaba mucho? ¿Cómo cree que se han adaptado a esta nueva forma de gestionar los equipos en remoto? Pues mira, esto al final, yo siempre digo que las cosas son por lo legal o por lo criminal y esto por desgracia es por lo criminal. O sea, había que hacerse a ellos sí o sí. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, ¿vale? O sea, cuando hablamos de teletrabajo hay una serie de aspectos que hay que tener muy en cuenta. Ni todos los puestos valen para teletrabajo, ni todos los empleados valen para teletrabajo, ni todos los managers valen para teletrabajo. O sea, hay que tener en cuenta que la empresa tiene unos objetivos estratégicos que alcanzar. O sea, que esto está, que está muy bien el cómo lo hacemos, pero que hay que hacerlo. O sea, eso no podemos perder el foco. Y luego, por otra parte, el teletrabajo se puede graduar. Es decir, el que haya managers que sean más pro o más reticentes al teletrabajo, no quiere decir ni que el que sea pro el 100% sea teletrabajo, ni el que sea esté en contra no haya teletrabajo en absoluto. Es decir, yo creo que hay que graduarlo todo.
Por eso te digo que hay que generar políticas, hay que establecer muy bien, oye, ¿cómo voy a medir yo la eficacia del trabajo de mi gente? ¿Cómo se lo voy a dejar claro? Porque vamos a ver, la gente, nosotros como empleados también podemos tener la sensación de esto que estoy haciendo sirve o no sirve. ¿Es por aquí por donde voy o no es por aquí por donde voy? Porque es un entorno nuevo. Entonces sí que es verdad que se necesita mucho refuerzo y se necesitan muchas pautas. O sea, nosotros, por ejemplo, de recursos humanos, en este confinamiento lo decíamos, por favor, una reunión con todo el equipo al inicio y al final de la semana, aunque sea para decir cómo ha ido ese fin de semana y iniciamos otra semana de confinamiento y venga todos. O sea, aunque solo fuera para eso. Decían, hablamos mucho más ahora, claro, porque no te ves, porque no tienes el contacto casual de un pasillo. De, ay, mira, pues se me ha olvidado, eso ya no lo tienes. Entonces, de alguna manera, queríamos propiciarlo. Y sí que es verdad que, bueno, los cafés de los lunes, pues empezaban, yo para mí, lo que he hablado con la gente al principio de la pandemia era muy de situación personal, lo que está pasando, y luego acaba convirtiéndose en una situación mucho más profesional. ¿Por qué? Porque el otro ya de alguna manera estaba asumido, porque ya todo el mundo nos íbamos acostumbrando. Entonces hay pautas y hay métodos para hacer esto y hay que hacerlo, porque yo creo que ni los managers, ni los empleados, ni la empresa pueden perder la oportunidad de aprovechar lo bueno del teletrabajo. La prevención de riesgos laborales, Sol, siempre se ha considerado como la hermana pobre, sobre todo en el área de recursos humanos. Si bien es verdad que en empresas como la vuestra, de sector industrial, sector químico, obviamente era mucho más importante, ¿no? Pero ahora evidentemente se ha convertido en un elemento fundamental, sobre todo cara a ir garantizando el ansiado retorno de los trabajadores a la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se está produciendo y a qué se le está prestando especial atención en esa progresiva incorporación de los trabajadores a la compañía? Bueno, como tú bien dices, en Atlantic Copper la seguridad es el valor fundamental. O sea, yo siempre lo digo para que os hagáis una idea, a nivel corporativo, lo que históricamente ha medido a todas las sites en Freeport ha sido los índices de seguridad, ¿verdad? Y es lo que siempre se nos compara entre nosotras, en cuanto, antes que los números, antes que las producciones, antes que nada, es la seguridad. La seguridad es lo primero en Atlantic Copper desde un punto de vista de desempeño, de objetivo, de visión y de principios. Por tanto, la seguridad estaba ahí siempre. Nosotros, digamos, los pilares de la gestión de esta crisis, por decirlo de alguna manera, han sido el comité de dirección, con el jefe del servicio médico, que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos. Nosotros tenemos servicio médico propio, tenemos servicio de prevención propio, que también han estado ahí. Y luego otro de los pilares muy importantes y que han hecho un excelente trabajo y que han dado guerra porque han trasladado de verdad todas las iniciativas, todo lo que han visto, todo lo que les ha llegado de todos los lados, han sido los delegados de prevención. Los delegados de prevención ¿Y los comités de empresa qué papel han tenido, Sol, en los delegados este...? de prevención y el comité de empresa. O sea, el comité de empresa, el presidente, secretario y los delegados de prevención. Todo, digamos, articulado a través de los delegados de prevención. Se han implicado, ¿no? Y han tenido una actitud sí, positiva, y han sido muy ¿no? exigentes. Sí. Han tenido, mira, para mí hay una clave en toda esta gestión, ¿vale? De toda esta crisis. Y yo me di cuenta quizá entre la primera y la segunda semana, cuando empezamos, nosotros hacemos reuniones con los delegados de prevención y el comité de empresa todas las semanas y cuando empezábamos a leer las quejas y empezamos a ver de forma reiterada, queremos trabajar seguros y sentirnos seguros. Aquí había que gestionar la seguridad y el miedo. Sí. Había esas dos, porque yo decía, yo te puedo
Yo decía, nos falta comprar una máquina de estas que plastifican las maletas en los aeropuertos. Nos ha faltado eso. O sea, era como, yo te doy todo. Sí, no, pero el miedo es Pero complicado no de te puedo gestionar. asegurar que no te vas a contaminar. No, La gestión del miedo ha sido muy complicada. Seguridad juega un papel fundamental, pero fundamental e importantísimo. Y bueno, las actuaciones que hemos tenido un poco en ese sentido, pues desde luego la identificación de los riesgos, dónde estaban, la gestión de la salud laboral, nuestro médico muy implicado en cualquier síntoma que hubiera, tanto hablar con la persona, con las personas que estaban a su alrededor. Hemos hecho aislamientos inmediatos, aislar a las personas vulnerables desde el minuto cero. Por supuesto, medidas de higiene y de limpieza, mamparas, lavamanos por todos los lados, mascarillas, pantallas, máquinas de ozono. No sé, es que hemos hecho de todo, o sea, en ese sentido, decalaje de turnos para que la gente no coincidiera, hemos habilitado nuevos vestuarios, nuevas rutas de autobuses, ha sido como de todo. una revolución, auténticamente, vamos. Sí. Sí, porque además nosotros, ya te digo, el protocolo lo generamos el 6 de marzo y yo lo iba renovando semana a semana. Sí. Y la revisión era más que nada porque es que iban incorporándose cosas que se nos ocurrían, o sea, vamos a calcular las marquesinas de los fumadores, porque es que la gente se te va a meter dentro a fumar. Claro. Ya, que te diga, fuma alrededor, pero no te metas al lado de otro. Controles de aforo, cogíamos los comedores, porque claro, la gente sigue trabajando, nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces en los comedores pusimos reserva de cita y había como en las carnicerías, pues igual. Claro. Y había un aforo controlado claro. y tú era lo que podías hacer. Entonces ahí hemos hecho mucho con ellos y han sido y siguen siendo fundamentales. Ahora estamos con todo el tema de identificación mediante pruebas de serología y PCR, tanto en Huelva como en Madrid, porque sí que es verdad que tenemos los famosos asintomáticos que bueno, que el riesgo, si no lo conoces, no lo puedes gestionar. Está claro, sí. Hemos hecho el mapa epidemiológico de toda la compañía y ahí vamos, seguimos muy en bien, ello. Muy bien. O sea, hay otro reto importante para recursos humanos, ¿no? Que ahora evidentemente, pues si siempre ha sido estratégico, yo creo que ahora lo es mucho más, y es el hecho de que tenemos empresas, en algunas empresas han tenido que acometer ERTES, no sé si es vuestro caso o no. Hay un colectivo de trabajadores que ha seguido trabajando y otro que está teletrabajando, ¿no? Entonces, claro, para recursos humanos creo que todo un reto el hecho de tener estas tres tipologías de empleados, ¿no? Personas que están en el ERTE, cómo seguir comprometiéndose con ellas, por la situación de inseguridad que pueden tener, volveré, no volveré. Personas que están teletrabajando con el miedo, evidentemente, de si vuelvo, pues me puedo contagiar. Y las personas que están trabajando, que saben que ellos de alguna manera, bueno, pues son asintomáticos al menos, pero oye, si vienen de nuevo mis compañeros, yo no sé mis compañeros cómo son, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que gestionar esta tripleta de colectivos no es nada fácil, ¿no? No sé si tenéis estas tres tipologías de colectivos o no. pues tenemos dos, o tenemos tres, pero una de ellas es distinta, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, lo que estábamos hablando, nosotros tenemos puestos de presencia son puestos que ahí siempre tiene que haber alguien, un panel, una grúa, un operador de campo. Entonces, estas personas nunca han dejado de ir a la planta. Y sí que es verdad que al principio, yo creo que todavía, ¿no? Es cómo gestionas eso, porque al final es lo que yo te decía, yo llevo 3 semanas yendo a la oficina, quedándome allí, ¿vale? Y bueno, pues a fin de cuentas tú estás en tu oficina, pero no estás en la planta. Yo estoy en mi oficina y como hay poca gente y hay poco, pero el que está en primera línea,
por un lado, o sea, yo porque he hablado con ellos, con muchos de ellos, por un lado tienes la alegría de que tienes un trabajo, tienes la alegría de que ves que la producción va bien, que se están tomando las medidas, Sí. todo. Pero por otro lado dices, oye, ¿y por qué yo? Entonces, sí que es verdad que nosotros siempre decimos que todos somos personas con distintos trabajos. Y nosotros hemos tenido nuestros héroes y tenemos nuestros héroes dentro de la planta, que son las personas, como te digo, que están en primera línea. Hemos intentado cuidarles a ellos, cuidar a sus familiares, el hecho de tener, pues eso, todo esto de los kits, incluso los test para familiares, para asegurar bueno, que, oye, tú estás... Porque ahora mismo todo el mundo sale a la calle, pero en el momento en el que te llamaban y te decían, ¿cuál de los salvoconductos tengo que llevar? O sea, es que salir a la calle podía conllevar, había gente que te decía, oye, es que yo no me quiero meter en un follón. Eso ha sido difícil de gestionar, ¿vale? Eso ha sido muy complicado de gestionar y además yo creo mezcla, como te decía antes, con la gestión del miedo. Con lo cual, o sea, no es un tú más, yo menos, es oye, yo estoy corriendo un riesgo y estoy de alguna manera poniendo en riesgo a mi familia. Entonces, la única manera era las medidas de seguridad, el acotarlo todo, el tener una comunicación muy fluida con todos ellos, el que hubiera una respuesta inmediata a las cosas, porque además aquí no ha habido margen a pensar mucho, ¿eh? Aquí es lo hacemos y lo hacemos. Y desinfectamos las calles, mañana está el camión desinfectando. O sea, es que como te lo pensaras, se te había ido. No, está claro. No. Entonces, yo reconozco que es complicado. Luego, la gestión del teletrabajo, sí que es verdad que ahí nosotros desde Recursos Humanos hemos llamado mucho a nuestros empleados, cómo estaban, cómo se encontraban, si se sentían integrados, muy desconectados. Porque llega un momento que tú mismo te lo planteas, ¿no? Y yo ahí quizá eres más empático por eso. Y luego hay un tercer colectivo que nosotros hemos tenido relativamente significativo, que son las personas que se han incorporado durante esta pandemia. Nosotros hemos tenido incorporaciones durante la pandemia. Entonces, claro, a esos tú no le puedes hacer un proceso de onboarding, los ordenadores se los mandabas a casa, no le puedes dar la típica, pues las personas del área, la típica vuelta por la planta, pues que se le da a alguien de formación y tal, para que se haga cargo, para que no puedes. La formación, lo único que se les daba era la formación en riesgos generales de planta y en sus riesgos específicos. Entonces, claro, ¿cómo enganchas? ¿Sabes? Era todo tan... Y yo, por ejemplo, una de las personas o un equipo que contratamos nuevo, ha sido un equipo nuevo porque ha sido una necesidad derivada del COVID, que son auxiliares de clínica tomando temperaturas en las puertas, obviamente. ¿Vale? Entonces nosotros ahí contratamos a 8 personas, a 8 auxiliares, además del refuerzo de ATS en el servicio médico, que tomaban la temperatura. Entonces, claro, yo el primer día que llegué a planta y estaban ellos, digo, hola, soy Solvia, soy la directora general de Organización de Recursos Humanos, y me dice, vale, tal, claro, y eso es un poco como, o sea, alguien de tu equipo que además está haciendo una labor encomiable y clave en este momento, y tú no la conoces. Sí. Es que es un poco como, pues sí, claro, y tú decías, joder, en ese sentido ha sido muy complicado. A mí me gusta mucho hablar con la gente nueva. Nosotros incorporamos a personas por lo primero que pasaban, por lo típico, servicio médico, personal, tal. Y yo todos los lunes entro en el servicio médico a ver quién está, quién no está, tal. Luego se me olvida el nombre, las caras, lo típico, ya se te olvida. Pero tú te has presentado. Sí. Y yo decía, esta gente lleva un mes y pico aquí y no he hablado nunca con ellos. Entonces sí que es verdad que ese colectivo es complicado, es complicado. Es uno que quizás haya dado menos en la empresa privada, mucho en la sanitaria, obviamente, entiendo. Sí. Y era como engañas tú a tu cultura, a qué te gusta, qué no te gusta, qué se reconoce, qué no se reconoce, todo eso que siempre decimos, ¿no? Eso muy bien. Se ha quedado ahí un poco perdido.
Y otro tema también muy importante, y es que, bueno, pues nos hemos estado poco más o menos que desayunando con reales decretos pues, y órdenes ministeriales que salían en cascada, y hemos tenido que ser unos auténticos expertos para descubrir un poco por dónde iba la legislación laboral día a día, ¿no? Entonces, bueno, no sé si has echado en falta cuestiones que pudieran mejorar esta situación actual desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista también de cómo ir acompañando el proceso de desescalada y escalada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado entrevistando a una amiga, María Teresa, de la cadena Marriott, y me decía, bueno, yo la desescalada, el ir pasando personas del ERTE al hotel está bien, pero es que luego tengo también que volverlos a incorporar en el ERTE porque no tengo trabajo para ellos, ¿no? Entonces, claro, ese retorno no está previsto en la ley. Entonces, no sé si habéis tenido este tipo de dificultades o no, o cuál es tu opinión al respecto. Mira, nosotros respecto a ERTES no hemos aplicado, ¿vale? Quizás a nivel legislativo lo que más nos ha dolido a nosotros la cabeza ha sido la indefinición en términos de LOPD. ¿Puedo medir temperaturas o no puedo medir temperaturas? ¿Quién tiene que medir las temperaturas? Nosotros decíamos, había muchas empresas que decían, mira, el de la puerta, el guarda de seguridad de la puerta. Pero es que no dejan de ser un dato médico, si tiene COVID, si no tiene COVID, y si, no sé, había mil cosas, ¿no? Con los test, ¿son obligatorios? No son obligatorios. ¿Qué tipo de test, no? Todo Porque había muchos tipos de test en principio, ¿no? ¿Qué tipo de test, no? ¿Qué tipo de test? ¿Qué tipo de test? Luego, ya te digo, en términos de LOPD ha sido un poco complicado, porque Sí. una cosa es que a nosotros, nuestros empleados, no nos lo han puesto difícil, y otra cosa es que como había tanta indefinición, el que quisiera ponerlo difícil, lo podía poner muy difícil, pero muy difícil. Totalmente. ¿Yo por qué voy a hacer esto? Pero ahora estaba su salud en riesgo, ¿no? Ahora estaba su salud, entonces claro, ahí era diferente, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno es un pequeño mundo y de todo te encuentras, claro. Y no te creas que ha sido fácil. Y luego desde un punto de vista legal tú dices, oye, también quiero hacer las cosas bien. Entonces a mí en temas de interpretación de estas cosas, escuché en otro foro al director de recursos humanos de la cooperativa de Córdoba del aceite y decía, mira, yo ya al final interpretaba las de la manera que a mis empleados mejor les fuera. Sí. Cuando lo dijo, ¿tú lo viste? Sí. Mira, yo ya al final yo decía, mira, ¿yo qué quiero? ¿Medir para que no se contaminen? Pues yo ya lo siento mucho, lo voy a hacer así. Entonces, tampoco nadie decía que lo hicieras de otra forma. O sea, aquí había mucha consultora y mucho experto de laboral interpretando lo que se había dicho o lo que no se había dicho, pero en realidad nadie sabía aclarar nada, como está ocurriendo en muchas cosas, porque es que mojarse en este tema... Sí, ahí ha habido que acudir a la inspección de trabajo, que de alguna manera también había y establecía criterios interpretativos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y no han estado tampoco, y no estaban, o sea, la capacidad de reacción es como el tema de las bajas. O sea, yo había un momento que el tema de las bajas por COVID o qué tipo de bajas eran o qué, bueno, a nosotros yo es que ya llegaba un momento que era todos los lunes salía una directriz nueva, porque todos los lunes había algo nuevo. O sea, es que era como... Entonces, bueno, ¿y cómo lo cotizabas? ¿Cómo no lo cotizabas? Una locura también en términos. Absolutamente. Muy bien, Sol. Bueno, y ya para finalizar, ¿no? Recordar que estamos en el espacio HR 24 horas dentro del canal del Foro de Recursos Humanos. Estamos con Sol Villar, la directora de Organización y Personas de Atlante Copper, y queríamos saber cuáles son las prioridades que debería de tener desde el punto de vista de recursos humanos en los próximos años. Si nos subimos, no sé si conoces el faro de Chipiona, que es uno de los faros más altos de España. No te digo de Huelva porque no sé si tiene faro o no.
No. Esto en el de Chipiona, créeme que es mucho más alto del de Huelva. ¿Cuáles serían esas prioridades, ¿no?, que desde este faro se podría divisar, teniendo presente que ahora mismo pues hemos estado más que nada como un bombero apagando fuegos, ¿no? A mí, como tú bien dices, ¿no?, subiéndote y mirando al horizonte, y quizá volviendo al inicio de la conversación, ¿no?, de qué hemos aprendido. Pues hemos aprendido que nos ha salvado el cambio. El cambiar las cosas, 0, la capacidad de reacción. Por desgracia, también hemos aprendido que la anticipación nos hubiera ayudado mucho. También nos ha salvado la innovación, y no solo la innovación tecnológica de las herramientas, sino la innovación tecnológica en las formas de hacer las cosas. Es que antes un papel, si no lo formaban 7 directores, no era papel. Y ahora es papel, porque hemos conseguido cambiar el proceso. Por tanto, para mí, desde luego, la anticipación, la innovación y la capacidad de generar el cambio, no de apuntarme al cambio o de empujarlo o de no oponerme, no, de ser un motor de cambio. Eso es lo que para mí, en todos los aspectos laborales, y cuando hablo laborales hablo más de estratégicos. A mí, si me preguntan qué le quieres pedir a los Reyes Magos, anticipación, innovación y cambio. Vamos, me hacen una reina, vamos. Muy bien. Para mí, creo que yo era un profesional del futuro. Muy bien, muy bien. Sí, cuando estabas hablando del teletrabajo, estaba acordándome de que antiguamente tú llegabas a tu puesto de trabajo y tenías muchísimos documentos, ¿no? Claro, hoy en día cuando te dice vete a tu casa, claro, pues como no cogieras una carretilla y te llevaras todos los papeles, tú no podías teletrabajar porque tú no tenías la documentación en la nube, ¿no? Entonces, claro, esto ha obligado también a muchas empresas a tener archivos en la nube, a perderle el miedo a este tipo de información, porque si no la gente no puede teletrabajar. Sí, fíjate, nosotros estábamos en un proyecto de, pues como estamos todos, ¿no?, de subir toda la nube, de digitalización, de tal. Y yo siempre lo digo, no he visto un proyecto en un fast track más grande en mi vida. O sea, ha sido, pero bueno, al final te das cuenta que lo suyo es tenerlo todo aquí, que ya no aquí en el hub, en el ordenador, sino en el móvil, y disponer de ello, y es mucho más ágil y es mucho más rápido y te permite además aprovechar más las oportunidades, porque como decía el otro de las musas, cuando te vienen te tienen que pillar trabajando y tampoco vas a estar todo el día teletrabajando. Entonces, tener un sitio donde mirar y decir, oye, sí, es importante. Muy bien, Sol. Es muy importante, y también para... Muy bien, Sol. Bueno, pues despedimos aquí a todos los oyentes. Damos las gracias por estar hoy presentes con Sol Villar desde el espacio de HR24 dentro del canal de Recursos Humanos. Y bueno, damos las gracias porque ha sido magnífico. Creo que todos hemos aprendido mucho, y sobre todo el objetivo del Foro de Recursos Humanos, y es compartir experiencias, compartir mejores prácticas con los profesionales y con los directivos y directivas de recursos humanos, ¿no? Y tenemos hoy me siento especialmente satisfecho porque he estado con dos personas magníficas profesionales y 2 directoras de recursos humanos, ¿no? La verdad es que no todo el talento está ni en Madrid ni en Barcelona, también en Andalucía, como hoy lo hemos tenido ocasión de demostrar, ¿no? De modo que, Sol, un magnífico fin de semana y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Igualmente, muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde Huelva.